Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de gastronomía de la Universidad del Valle de México. Estamos actualmente cursando el segundo semestre de la carrera y venimos por parte de la materia de nutrición a impartirles sobre lo que son los nutrimentos en nuestra vida diaria y qué nos aportan ellos. Nosotros, como somos J. Picos Juan José, Flores Gómez Sofía Alejandra y su servidor Ramírez Blanco Marco Antonio, nos tomaremos un tiempo para poder explicar el tema. Pero antes de que podamos explicarles el tema, debemos tener en cuenta algo que nos permitirá tener una mejor comprensión del tema. Lo que son diferenciales qué alimentos son carbohidratos, proteínas y grasas. Debemos tener en cuenta que los carbohidratos son las frutas y verduras, las proteínas son los alimentos originados de origen animal y las grasas son los lácteos. Con eso en mente podemos hacer una mejor comprensión y daremos a exponer el punto y los temas en el que nos aportan la energía, sobre qué funciones dan en el organismo y cómo diferenciarlas y qué objetivo cumple cada una con el cuerpo humano y por qué son de vital importancia para el consumo. A continuación mi compañero Juan nos va a explicar sobre los carbohidratos y su función en el organismo. Yo soy Juan José Cota y voy a hablar sobre el tema de carbohidratos. Para empezar, ¿qué son los carbohidratos? Los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción de C o H2. Se clasifican en tres tipos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se dividen en tres grupos: grupos de glucosa, galactosa y fructosa. Los disacáridos se dividen en tres grupos: sacarosa, lactosa y maltosa. Y los polisacáridos se dividen en almidón y glucógeno. El almidón se divide en amilosa y amilopeptina. El rendimiento energético. La cantidad recomendada de hidratos de carbono digeribles necesaria en la dieta varía entre un 45 y 65% de las calorías totales. Su función energética principalmente es aportar energía. Aportan energía de más fácil utilización. Cada gramo aporta 4 kilocalorías. La glucosa es la única fuente de energía para el cerebro, que consume alrededor de 100 gramos al día. Los carbohidratos son almacén y reserva de energía en forma de glucógeno que se moviliza rápidamente para generar glucosa cuando se necesita. Gracias. Muy buenas a todos, soy Marco Antonio Ramírez Blanco, soy estudiante de gastronomía y actualmente curso el segundo semestre en la Universidad del Valle de México. Yo el día de hoy vengo a explicarles y exponerles el tema de las proteínas y de por qué son vitales para consumirlas y su importancia en el funcionamiento del cuerpo. Primero comencemos con que las proteínas son un nutrimento. ¿Y a qué nos referimos con que es un nutrimento y por qué las proteínas? Fácil, es porque ellas relacionan funciones en las células de todos los seres vivos. Ellos tienen una estructura celular que permite la función metabólica y reguladora de los organismos en el cuerpo humano. Características bioquímicas. ¿Cómo puedo yo saber qué es una característica bioquímica para la proteína? Fácil, por una sola palabra, biopolímeros. ¿Qué significa? Que sin importar con qué otro elemento estén, sus principales elementos siempre van a ser el carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Sí, hay excepciones donde puede estar acompañado por hierro, magnesio, fósforo, pero sin importar, siempre serán los que más predominen, son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, como pueden ver en la imagen. Aporte energético. ¿Yo cómo puedo saber el aporte energético? Siempre que yo quiero consumir una proteína, debo de fijarme y tener en cuenta que cuando yo consumo un gramo, siempre va a equivaler a 4 kilocalorías. Siempre debo tenerlo presente a la hora del alimento y la cantidad en gramos en que uno anda consumiendo, teniendo el equivalente a 4 para sacar la cantidad que uno está consumiendo en total de kilocalorías, que son en las proteínas. Funciones biológicas. Bien, para principalmente decir resumido, las proteínas nos van a permitir hacer movimientos en el cuerpo. ¿Y a qué se debe? Así es que las proteínas, como las hormonas transmiten mensajes, ellos transmiten mensajes
en las células, mensajes cerebrales que permiten el movimiento del cuerpo. Al coordinar los procesos biológicos del cuerpo, permite hacer acciones de movimiento como son los movimientos de los dedos, los brazos, y que nos permiten realizar ciertas acciones, o mejor dicho, nos permiten ejercer acciones como son la danza, el ejercicio, todo eso gracias a las proteínas con la transmisión que ellos dan. ¿Cómo se clasifican? Podemos clasificarlas de dos simples maneras. Bueno, de hecho se clasifican únicamente en dos, que son holoproteínas o proteínas simples y heteroproteínas o proteínas conjugadas. ¿Cómo puedo yo diferenciar ambas? Fácil, siempre las holoproteínas o las proteínas simples siempre serán formadas únicamente por aminoácidos, que estas a su vez se van a dividir por globulares y fibrosas. Y las heteroproteínas o proteínas simples son formadas por fracciones proteicas y por a la vez no proteicas, pero estas se subdividen. ¿Cómo? Es que ellas mismas van a formar un grupo prostético, que esos se dividen para glucoproteínas, son moléculas formadas por fracción glucídica, y a la vez una fracción proteica de enlaces unidos, que son los enlaces covalentes. Están las lipoproteínas. Estas siempre van a ser macromoléculas que son formadas por el núcleo que contiene los lípidos apolares y la capa externa polar. Estos a su vez pueden dividirse en la densidad clasificándose por lipoproteínas de alta densidad, baja densidad y de muy baja densidad. De ahí seguirían las nucleoproteínas, que estas simplemente se caracterizan porque son complejos estables de ácido nucleicos que se encuentran también en el ARN y ADN. Y las cromoproteínas son proteínas conjugadas que tienen el grupo de prostético pigmentado. Para finalizar, ¿qué nos recomienda ingerir o cuánto es la cantidad a recomendar ingerir? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos cuenta que mínimo nosotros como adultos o como personas en general debemos estar consumiendo de entre un 10% a un 35% de necesidades calóricas para las proteínas, siempre teniendo en cuenta la cantidad, como habíamos dicho, que cada vez que nosotros consumamos 1 gramo estamos equivaliendo a 4 kilocalorías, por lo cual siempre es tenerlo en consideración. La mayoría de la gente, a veces nosotros simplemente nos fiamos o a veces no prestamos atención mucho a este dato vital, y entonces por eso es recomendable siempre un consumo mínimo en porción. Por mi parte eso es todo, les agradezco mucho su atención y gracias por prestar atención. Hola, yo les voy a hablar de las grasas. Las grasas que consumimos con la dieta vienen en forma de triglicéridos formados por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y forma parte del grupo de macronutrientes, y sus 3 funciones principales es que absorbe las vitaminas, aporta energía y ayuda mucho en la fabricación de hormonas. En las dietas o en el consumo general para las personas se recomiendan las grasas de origen vegetal. Para que ya poder concluir con el tema, debemos tener en cuenta como cierre que los carbohidratos nos permiten a nosotros lo que es el ahorro de la energía, y con las proteínas nos permite lo que es las acciones y el movimiento gracias a esa energía que nosotros guardamos. Las grasas en sí nos ayudan a nosotros a absorber las vitaminas, de entre ellas A, D, E y K, que son llamadas vitaminas liposolubles. Y además las grasas también llenan los adipósitos, y esos a su vez llegan a aislar su cuerpo para ayudar a mantenerlo más caliente. Además de nosotros ver la diferencia y ver qué grupos alimenticios pertenecen, sabemos de antemano que sin estos nutrientes, porque literalmente son nutrientes que nosotros consumimos al día, nuestro cuerpo no sería capaz de realizar acciones, no seríamos capaces de movernos tal cual, y eso a su vez arriesgaría enfermedades que también se llevan a cabo por falta de ellos. Y a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha dado los requerimientos para nosotros poder consumir una mínima cantidad de alimentos en porción. Nosotros a veces consumimos el alimento pero sin detenernos a pensar la cantidad que estamos consumiendo. Y no solo eso, sino que eso a su vez nos puede perjudicar. Está bien poder comer, pero a la vez debemos de tener nosotros modalidad y saber la porción de comer. Por eso las recomendaciones del mínimo porcentaje a comer, y a su vez la equivalencia en cantidades de saber qué tanto peso le estamos metiendo nosotros al cuerpo. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho su atención y su tiempo por
por tomar este video. Se los agradecemos mucho. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias a todos. Bye.